en estas clases que vimos, me gustaría bueno, que si lo puedes compartir allí para que el resto de las participantes también lo puedan ver, sería excelente. Pero fíjate que tuvimos una dinámica que comenzó con un tema que fue la hora novena, y básicamente la hora novena se ha tratado todo lo que tiene que ver con el tiempo de oración. Hablamos sobre la hora novena como ese momento kairos tan importante, donde justo en medio de momentos de oscuridad se levantaron intercesores y fuimos viendo el efecto de la hora novena en diferentes escenarios, en diferentes momentos, en diferentes ejemplos, desde verlo en la historia de Daniel, cuando el ángel se le apareció en la hora novena, como verlo en la historia de Jesús en el momento de la cruz. Y fue muy poderoso la enseñanza de poder determinar esos 10 efectos que tiene esa oración en la hora novena. Y luego de eso nosotros empezamos a hablar sobre el significado espiritual de los montes, de subir a orar en los montes, el significado espiritual de la hora novena en alguno de esos montes, como fue en el caso de Elías, cuando llamó fuego del cielo en el monte Carmelo. Y hablamos entonces sobre la vida de oración de Jesús en el monte, qué representaba el monte espiritualmente. Luego de eso, entonces, empezamos a hablar la clase pasada sobre algo que trajo una luz muy poderosa sobre lo que fue la hora novena en la vida de Zacarías. Y cómo esa oración que ya él probablemente había dejado de hacer porque ya estaba pasado el tiempo, se fue respondida y estudiamos la vida mucho detalle sobre la vida de Zacarías, el momento en el que él estaba cumpliendo su labor sacerdotal. Y hicimos un detalle tremendo, tienes que oírlo, porque fue un estudio bíblico muy profundo, donde estudiamos el orden sacerdotal de Zacarías, el nombre del orden sacerdotal de Zacarías, el efecto que tuvo la oración, la presentación del ángel, cómo vino a romper un silencio de casi 400 años. Necesita ver la clase pasada para poder entrar en este fluir. Fue muy poderoso. Yo pienso que fue un tiempo de diseños. Yo por un asunto de que en la clase pasada quedé comprometida en que en esta clase iba a continuar hablando sobre el tema anterior, me puse a mirar y dije, bueno, yo no sé qué voy a hablar la clase que viene en el sentido de que creo que fue bien amplio lo que hablé, pero yo voy a repasar las láminas de la clase pasada, ¿ok? Y voy a comenzar con lo que quiero hablar hoy. Quiero que el día de hoy lo que sentí del Espíritu es que es un día de conversación. Quiero conversar con ustedes algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón y que de una u otra manera quizás esté poniendo también en el corazón de ustedes. Y así que la dinámica de hoy es una dinámica de una conversación bajo la voz profética en la que Dios está hablando en este tiempo, de algunos detalles que quiero que nosotros estemos mirando. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo, bueno, va a ir ordenando un poco la administración de hoy, el tiempo de hoy, el compartir de hoy, porque así lo siento como un compartir. Y sabes que mientras estaba orando, se puso dentro de mi corazón esto de que estábamos en este momento sentados enfrente a una mesa. Y fue muy interesante porque Dios volvió a traer, esto lo trae Dios a mi corazón de forma constante, y es que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores o delante de nuestros adversarios. Y siempre viene a mí este reflejo de que cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, cuando nosotros estamos pasando por momentos de tropiezos, por momentos de dificultad, usualmente lo primero que nosotros perdemos va a querer ser el apetito. No queremos comer, no queremos hacer nada, no tenemos atención para con eso. Tenemos susto cuando alguien tiene un susto por algo que va a hacer, ¿no? A veces cuando yo veo a mi hija que va para el colegio y tiene que presentar un examen y tiene ese susto y dice, tengo el estómago cerrado, no puede comer ningún alimento, no tiene hambre, no quiere, está desganada, pero es producto de la tensión que produce la circunstancia. Y qué paradójico que el Salmo 23 dice que Él nos coloca una mesa delante de nuestros angustiadores, ¿no? Y es esa habilidad que Dios va desarrollando en nosotros de poder descansar, de poder alimentarnos, de poder comer
Aún en medio de esa circunstancia de adversidad, nuestro descanso lo único que está demostrando es una total y absoluta confianza y una absoluta fe de que Dios está en medio de nuestro proceso y de que Él mismo está preparando una mesa para que nosotros descansemos, porque de Él va a ser la venganza, de Él va a ser la justicia, de Él va a ser el poder que va a vencer contra todo aquello que está tratando de oprimirnos y de todo aquello que está tratando de dañarnos, y que nuestro trabajo tiene que ser mantener nuestra fe. Y quería compartir eso contigo porque sentí eso mientras estaba orando, que en medio de nuestras transiciones, en medio de nuestros procesos, Dios va a enseñarnos cómo sentarnos a descansar y cómo comer de Él, cómo comer a Cristo, cómo disfrutar de Él, cómo disfrutar de su presencia. Y vamos a estar sentados, vamos a estar comiendo y enfrente vamos a tener a nuestros adversarios probablemente, pero lo único que esa mesa está demostrando es: yo entré en el descanso de Cristo. Entonces quiero dejarte eso sencillamente como algo que viví, que sentí mientras nosotros estábamos orando. Vamos a mirar rápidamente algunas de las láminas que nosotros tuvimos en la clase pasada. Me dejan saber si están pudiendo ver las láminas. Déjame mirar aquí el chat. Ok, y vamos a ver, la semana pasada nosotros hablamos sobre el orden de Zacarías, hablamos que antes de producirse un avivamiento debe levantarse un clamor, esto fue muy poderoso. Luego nosotros estudiamos en la clase 2 sobre los lugares altos, que son lugares que representan, que hablan de la unción geográfica y que hablan de avivamiento. Les hablé sobre los 4 montes de decisión: el monte de la decisión diaria, el monte de la revelación y santificación, el monte de la rendición de la voluntad y de la muerte del yo. Eso está en la clase número 2. Luego leímos todo lo que fue el anunciamiento de Juan el Bautista. Tú debes leerlo y eso está en Juan 1 del 5 al 25. Planteando un resumen de esto. Yo les expliqué esto en la clase pasada sobre el tabernáculo y lo que representaba el lugar del incienso y lo que significa la hora del incienso, y les hablé de cómo los eventos sobrenaturales que ocurren a la hora del incienso. Y resumidas cuentas, quiero que veamos esto que está acá. Yo espero que ustedes estén viendo la pantalla y perdón si en caso de que no sea así, déjame mirar el chat. Quiero asegurarme de que todos estén pudiendo ver la pantalla, porque como les expliqué, no es no es mi don. Siempre tengo a Eliezer que me está ayudando con esto. Entonces, nosotros hablábamos sobre que lo que significaba el nombre Zacarías, y que qué bonito que el nombre Zacarías significa el Señor se acuerda, y que sabíamos que Zacarías era de la clase de Abías, que significa Yahweh es mi Padre. Y Gabriel vino con una respuesta que estaba mucho más allá de lo que Zacarías pudo soñar alguna vez. Vimos también como el anuncio que estaba en Lucas 1:17, que dio mediante la declaración del arcángel Gabriel, estaba citando el cumplimiento de la profecía de Malaquías 4:5. Muy importante que medites eso, una pequeña variación en esto, y la variación está en que las palabras que se encontraban allí, en uno decía que voltearía el corazón de los hijos hacia los padres, en vez de decir de los rebeldes a la prudencia de los justos, y que ahí estábamos hablando cómo el arcángel Gabriel reveló que la desobediencia y la rebelión de la próxima generación siempre tiene raíces en las roturas generacionales con la generación previa. Y hablamos de esto, que por supuesto puedes complementar con el curso Puertas Generacionales. Que Dios tiene un plan, tenía un plan para que Juan fuera un instrumento para traer arrepentimiento y justicia por medio de la restauración y la reconciliación de las relaciones entre los padres y los hijos, entre una generación y otra. Y fue el ministerio que iba a preparar el camino para la primera venida de Cristo. Pero lo importante es reconocer y entender que Zacarías tuvo que orar. Así que hablamos mucho sobre la importancia de nosotros como padres para estar orando, y creo que estamos en tiempos muy marcados de llamados a oración. Esto es un tiempo muy fuerte que hay de parte del Espíritu Santo para que nosotros debemos levantarnos en un llamado de oración.
Hablábamos que el nombre Juan significa Dios es gracia. Cuando tú pones en contexto el significado de todos estos nombres, el significado del nombre de Zacarías, el significado del nombre de Juan, el significado del nombre de la orden de Abías, tú te das cuenta que Dios está hablando fuertemente de paternidad, está hablando fuertemente de reconciliación generacional, está hablando fuertemente de alineación, y de eso quiero hablarte un poco más adelante, cómo se rompió el silencio. Yo pienso que esto tiene mucho que ver, esta historia nos refleja, tiene mucho que ver qué pasa cuando nosotros estamos pasando por periodos de tiempo donde nosotros sentimos un silencio de parte de Dios, porque aún el mismo Jesucristo experimentó eso cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un momento en el que él estaba experimentando un silencio. Y muchas personas dan esta explicación tan poderosa sobre ese momento que vivió Jesús y sobre la angustia que él vivió en el Getsemaní. Y a pesar de todo el dolor que él iba a pasar, que muchas personas dicen que él debía entender con claridad el tipo de dolor que él iba a vivir. Para muchos estudiosos, lo que realmente era más agonizante para Jesús era el sentimiento de abandono que él iba a vivir, porque él nunca había vivido un instante de su vida sin estar en la conexión con el Padre. Y en el momento en que él estuviese en la cruz, él iba a pasar por un momento de desconexión, porque a causa de los pecados que él tuvo que llevar y que él tuvo que cargar, él debió convertirse en pecado. Siendo inocente, debió convertirse en pecador. Y eso básicamente trae como consecuencia que él perdiera, que él dejara de ver de escuchar la voz de Dios, de ver la voz de Dios. Entonces, es importante para mí, pues, que nosotros entendamos esto, cómo reaccionar. Me dicen que se ven pequeños. Déjame ver si yo le doy a este botón y se ve mejor, pero ahora no veo yo. Ay, creo que sí. A ver. Ahora se debe ver más grande. Gracias por quien me dijo que se estaba viendo pequeñito. Entonces, esto es muy importante, cómo se rompen los silencios y qué hacer cuando se rompen los silencios. Creo que ver la reacción de Zacarías cuando se rompió el silencio es algo que nos debe llamar mucho la atención. Sigo avanzando y la punto número 6, y es que estamos en un tiempo donde Dios va a contestarnos a unas oraciones más antiguas. Eso, mira, si de todo lo que nosotros hemos hablado, solamente esa frase puede resonar en tu corazón, yo pienso que ya ahí nosotros hemos levantado nuestra fe tremendamente, porque yo siento esto con mucha fuerza y por eso lo puse en negritas. Lo puse en negritas porque para mí fue algo que resonó en mi corazón cuando el Espíritu Santo estaba guiándome en la elaboración de este curso. Y es que decía, me disponía el Señor esto, en reactivar la fe para creer que Dios va a responder oraciones aún las más antiguas, porque eso fue justamente lo que sucedió en el tiempo de la oración, en el tiempo de la hora del incienso, en la vida de Zacarías, unas oraciones que probablemente ya había dejado de hacer, porque como leemos en el punto 7, ya él estaba, ya su esposa estaba entrada en edad. Me puse a estudiar, a ver, porque no hay una fecha definida de qué edad tenía en ese momento Elizabeth cuando queda embarazada, pero asumen que era más o menos el mismo periodo de tiempo en el que concibió Sara y calculan que estaba entre los 89 a los 90 años. Eso me llamó mucho la atención, no lo doy como un hecho, hay que seguir investigando porque no me apareció esa fecha concreta, que hay diferentes versiones, pero lo que sí me llamó la atención es recordar que Sara quedó embarazada a los 90 años y nuevamente ver esta simetría, ¿no?, tan linda que Dios está armonizando, como poniéndonos a nosotros alertas, ¿no?, de este número, de este año tan particular, que es un año donde habla de alumbramiento, año que habla de embarazo, así como los 9 meses de embarazo de una mujer, como la oración es el vientre espiritual, y ver cómo en medio de escenarios de esterilidad, a los 90 años, volvemos a ver ese número tan hermoso que correlaciona con este año, a los 90 años de edad, Sara quedó embarazada, como a entrada en edad, Elizabeth queda embarazada
embarazada. Entonces creo que es algo muy importante de que es una unción poderosa que Dios quiere mover en este tiempo para que se rompan ciclos de esterilidad en nuestras vidas, así como lo pudimos ver con Zacarías. Aprendimos, por supuesto, que después de un periodo de 400 años de silencio, se activó la voz de Dios y fíjate algo interesantísimo, no solo hubo cumplimiento a una profecía, no solo volvió a escucharse la voz de Dios, sino que hubo una activación de la voz profética. ¿Por qué? Porque la anunciación que vino a traer el arcángel Gabriel no solo hablaba del advenimiento de un niño, sino que estaba hablando del advenimiento de un profeta, y de un profeta que era mayor que cualquiera de los otros profetas que habían podido existir en la historia del pueblo de Israel. Pues dentro de él, en él iba a estar la llenura del Espíritu Santo. Así que estábamos hablando de un tiempo de activación profética que trajo el rompimiento de ese silencio, trajo la activación del cumplimiento profético, pero también la activación de una unción profética. Y la palabra del Señor nos dice por medio de la misma palabra del Señor Jesús, en palabras del Señor Jesús, que el más pequeño en el reino de los cielos es aún mayor que el Juan el Bautista. Entonces, imagínate el contexto en el que Dios está en este momento, poniendo nuestros ojos como un láser enfocado en este llamado que nosotros tenemos. Hay algo que vamos a ir revelando a medida que avancen las clases, especialmente a partir de la clase que viene. Por 12 semanas vamos a estar estudiando familias fructíferas y vencedoras, y parte del diseño que Dios entregó a mi corazón es hablarles de que nosotros tenemos una herencia y un llamado a la primogenitura, y que primogenitura tiene muchas cosas que nosotros podemos definir que es la primogenitura, pero una de esas es que nosotros podamos caminar como hijos transformadores, hijos de doble porción. Y los hijos de doble porción tienen sobre ellos una unción de sacerdocio, una unción profética y una unción de reyes. Y vamos a estar hablando de esto. Y yo pienso poderosamente que esto es algo que Dios quiere que nosotros vayamos viendo más con mayor fuerza, una unción profética que que ya yo lo he explicado muchas veces, no tiene que ver con la habilidad de tú predecir el futuro, tiene que ver con la habilidad que tú tienes de poder escuchar con claridad la voz de Dios, una reactivación a la sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios, una sensibilidad para poder tener una activación de los sentidos espirituales. Acuérdate que los sentidos espirituales entraron en adormecimiento, quedaron desconectados de nuestra realidad en el momento en que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del bien, del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Dice que sus ojos fueron abiertos, refiriéndonos a estos ojos naturales, a estos ojos de una conciencia pecaminosa que antes ellos no tenían ese conocimiento de la maldad, ¿verdad? Entonces ahora esos ojos fueron abiertos, de manera que sus ojos espirituales, que eran los que estaban volteados, mirando directamente a lo que era Dios y la gloria de Dios, fueron cerrados, y hubo esa involución, como llamo yo, en nuestro ser. Entonces nuestros sentidos espirituales necesitan ser activados. Eso para mí es una activación profética para este tiempo. El mensaje que por supuesto que le dio Gabriel a Zacarías fue un mensaje tremendo, porque igual que lo estudiamos y que lo comentamos en la clase pasada, la respuesta de la oración de Zacarías no solo era la restauración de un sueño familiar, sino que era la esperanza de una restauración nacional. Lo que sucedió con Ana igualmente, después de tener 10 años de esterilidad. Mira esto tan interesante, 10 representa muchas cosas, pero una de esas representa una década. Y nosotros hemos venido hablando que del año 2010 al año 2020 hay una década. Y probablemente en esa década hemos experimentado sensación de cosas infructíferas, de cosas que han sido estériles. Pero nosotros estamos viendo que va a haber algo, Dios nos está hablando de que este va a ser un tiempo, un año de anuncias, de alumbramiento, de anunciación y de alumbramiento. Entonces, qué bonito poder ver el reflejo, ¿no? De cómo esos 10 años de
espera de esta mujer llamada Ana se ve y se rompe el silencio de esa espera, se rompe esa esterilidad en su vientre, pero lo que ella aporta en su vientre representa más que la contestación a una oración y al anhelo de un corazón, a la necesidad de la restauración de un sacerdocio que viniese a sustituir a Elí y a sus hijos y viniese a establecer un sacerdocio recto con una voz profética correcta. Y eso fue lo que vimos en la vida de Ana por medio de Samuel. No fue menos la historia de Zacarías, porque la respuesta a la oración de Zacarías y de Elizabeth fue la respuesta de un niño que no solo venía a traer una restauración y el cumplimiento del anhelo en una familia, sino una transformación nacional, porque todos los cambios a nivel nacional tienen su eje central en la institución familiar. Por eso es que nosotros vemos tantos ataques con la familia, por eso vemos que este año los índices de divorcio quizás van a aumentar, por eso vemos que este es un año crucial para nosotros orar por la familia, para nosotros orar por la siguiente generación, para nosotros orar por nuestros hijos, porque ellos representan un legado poderoso, porque el enemigo lo único que quiere es desligarnos o desligar a nuestras familias y a nuestros hijos de ese llamado hermoso, perfecto que Dios tiene para con ellos. Por eso la oración es tan estratégica en este año. El tiempo de la respuesta, eso lo hablamos también. El lugar de la respuesta, qué bonito que fue un lugar de la respuesta. Hablamos sobre los 3 lugares del templo y explicamos cómo esto ocurrió, no en el atrio exterior, y explicamos la relación entre el atrio exterior y lo que representa nuestro cuerpo, el atrio, el lugar santo y lo que representa nuestra alma, y el lugar santísimo, lo que representa nuestro espíritu. Entonces, ver la respuesta que ocurrió, la respuesta de Zacarías, ¿no? Cómo estaba en ese lugar donde estaba más cerca de la gloria de Dios, donde estaba enfrente de esa cortina, como lo vimos en la foto, de esa cortina, enfrente de esa cortina, y aún así respondió con incredulidad. Y yo le agregaría a esto, ¿no? Y hablamos un poco de las reacciones, religiosas, hablamos mucho de la diferencia entre la información y la revelación. La clase pasada de verdad que estuvo muy nutrida. Y nosotros podemos comparar la respuesta de Zacarías con la respuesta de María, porque fíjate que meses después, creo que 5 meses después, María recibe la misma visitación del mismo arcángel, con la misma noticia, en una misma situación. En una había sido rota la esterilidad y sin posibilidad alguna de poder concebir. Bueno, hubo un despertar de la vida y a Zacarías y Elizabeth pueden concebir. Y en el caso de María, bajo un milagro de concepción, ella había concebido del Espíritu Santo. Ambos, tanto María como Zacarías, hicieron la misma pregunta a los ángeles. Al ángel le hicieron la pregunta sobre cómo puede ser esto posible. En un caso de Zacarías, refiriéndose, mi esposa ya estaba entrada en edad. En el caso de María, yo soy virgen. Y cómo la respuesta y la respuesta y la reacción del ángel Gabriel para con estos para con ellos fue totalmente diferente. Mientras Zacarías terminó enmudecido, como María sencillamente recibió gracia. Y yo pienso que esto tiene que ver con el corazón con el que fue hecho la pregunta, porque Dios está bien con que está bien, no tiene problema con que nosotros hagamos preguntas, pero la pregunta de Zacarías fue una pregunta llena de incredulidad, como queriendo decir, esto no puede ser posible. Había incredulidad en el corazón de Zacarías. Y qué interesante que estaba en el lugar santísimo, estaba en el lugar santo, estaba en la hora de la oración, estaba cumpliendo con sus labores sacerdotales, estaba con su full investidura sacerdotal, y sin embargo llegó el momento de la respuesta, y él lo que encontró, la forma en la que reaccionó fue una reacción de incredulidad, lo que nos lleva entonces a estudiar un poco esto, ¿no? A meditar un poco en esta temporada, en que muy fuertemente esto es un tiempo donde nosotros tenemos que trabajar con nuestra incredulidad. Si nosotros miramos el tiempo, vamos a darnos cuenta que pasada las Pascuas, es decir, pasada el tiempo del 14 de Nisan, que debe ser como el 19 de abril. Ese es un periodo de tiempo que cronológicamente hablando también representa
muchos pases. Es una temporada de muchos cruces, y uno de los cruces que nosotros vamos a ver es el cruce hacia la tierra prometida. Y en el pasado representó el momento en que muchas veces ese lugar, ese cruce a la tierra prometida, lo que representó fue un lugar de incredulidad. Y lo que representó fue ver gigantes. Entonces probablemente nosotros vamos a ver gigantes en este tiempo, pero Dios quiere que nosotros podamos entender que Él es el Dios que nos da nuestras fuerzas, y que Él es el Dios que va a vencer a los gigantes, y que esta batalla no es de nosotros, y que el trabajo de nosotros es sencillamente creer. Y me he visto muy retada, familia, me he visto muy retada con esta palabra en este tiempo. Solamente debo creer. Y Dios me ha llevado mucho a estudiar la historia de Jairo, y esa la voy a contar después, no puedo profundizar en esto. Pero Dios me ha llevado mucho a estudiar la historia de Jairo, en el momento en el que Jairo va a pedir el milagro por su hija, que tenía 12 años de edad, y justo cuando se encuentra con Jesús le dice que vayan a ver a la hija, y que bueno, que para que la pueda sanar, y la hija estaba muy enferma. Pero justo en ese momento se acerca aquella mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, y esa mujer le toca el manto a Jesús, ¿verdad? Y ustedes conocen esa historia, y ella recibe virtud, y esa virtud la sana, y dice la historia que Jesús se detiene en ese momento para ver quién, imagínate, de la multitud le había tocado. Y yo me puse en el lugar de Jairo, con una hija que se le estaba muriendo, el nivel de estrés que debía tener, el nivel de ansiedad. Jesús, yo necesito que te apure. O sea, ¿cómo que quién te tocó? Imagínate esta multitud. Y podía ver la comparación entre las dos mujeres. Una mujer que tenía 12 años enferma, y otra que tenía 12 de años de edad muriendo. Y, y en ese reflejo que me conmovía en gran manera, que me ministraba la escena, yo llega la sana, dice que la mujer, dice esta frase, que la mujer del flujo de sangre, le contó todo a Jesús. O sea, wow, esa frase que la había leído muchas otras veces, en este momento dije, ¿qué significa cuando una mujer cuenta todo? Porque nosotros solemos hablar mucho. Entonces, si dice que la mujer le contó todo a Jesús, yo lo trataba era de mirar, era la posición de Jairo. Y yo decía, bueno, ¿y cómo estaría Jairo en ese momento esperando mientras esta mujer contaba todo? Yo no sé si tú tienes amigas, personas, o si tú eres como yo, que habla mucho, que cuentan todo con detalle. Entonces yo hice esto y fui para allá. Cuando yo me pintaba esa historia, o sea, ¿quién me tocó? Salió esta mujer y la mujer le contó todo. ¿Qué estaba pasando por el corazón de Jairo en ese momento? Y justo en esa transición llega alguien y le dice, tu hija murió. Y en ese momento Jesús, teniendo la conversación con la mujer del flujo de sangre, se voltea y le dice a Jairo, Jairo, no temas, punto 1. Y después le dijo, solo cree. Y lo que me marcó en esta frase y me ministró, mis hermanas, es la palabra solo. Porque nosotros podemos decir que creemos, pero muchas veces nuestro creer está combinado con muchas otras cosas. Pero cuando Dios nos dice solo cree, está poniendo en nosotros un peso tremendo de una genuina fe, para poder tener esa fe, lo primero que debemos hacer es quitar el miedo. No podemos temer, no podemos temer. Si nosotros estamos en temor, va a ser para nosotros imposible solo creer. Entonces, primero Dios, tan fácil, yo no sé si puedo comunicar lo que siento, pero eso me está retando a mí en esta temporada. Me está retando a decir, Jenny, ¿cuáles son esas áreas de tu vida que tú ves como muertas? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida que ves desahuciadas? ¿Cuáles son esas áreas de una nación por la que estás orando que ves sin esperanza? ¿Cuáles son esas cosas por las que estás corriendo hacia Jesús, desesperada por una respuesta de Jesús? Necesito la respuesta ya, mi Dios. Pero tengo que esperar, tengo que esperar a que Jesús tenga que hacer lo que tenga que hacer, esté hablando lo que tenga que hablar, tome el tiempo que tenga que tomar. Y en ese transcurso de espera, yo sé que estoy con Jesús, yo nunca he sentido que estoy lejos de Jesús, sé que estoy con Jesús, pero necesito una respuesta ya. Y como aún en el peor de los momentos, en el peor de los escenarios, wow, ¿qué escenario puede ser peor que la muerte? O sea, ¿qué escenario puede ser peor para este papá que te den la noticia ahí, pum,
wow, tenía al hombre que hace milagros aquí conmigo. Estábamos camino a la casa, ya estaba a punto de todo lo que, ya yo hice, él estaba haciendo todo lo que estaba en su alcance, todo lo que estaba a su alcance lo estaba haciendo. Y ver que todo estuvo tan a punto y wow, mi hija murió después de 12 años. Entonces, bueno, el Señor me ha ministrado mucho sobre el significado de las dos mujeres, el significado de la condición de la iglesia, el significado de una iglesia que tiene padres. No es lo mismo la mujer del flujo de sangre que representa un tipo de iglesia que está herida, un tipo de iglesia que necesita milagros, un tipo de iglesia que necesita la revelación de Jesús y otro tipo de iglesia que tiene un padre que va y aboga, una iglesia que está naciendo, una iglesia que es de remanente, que tiene un padre que va a abogar y el espíritu de paternidad. Pero me emociono y quiero contarlo todo, pero entiendo que hay una limitación de tiempo. Pero en eso, esto me llegó mucho a mi corazón y es esta frase: no temas, solo cree. Y si de este tiempo de conexión que tenemos 30 minutos hablando, pudieras escoger algo para este tiempo, de aquí a la siguiente semana, enfócate en esto: no voy a temer, solo voy a creer. No voy a temer, solo voy a creer. Y esto es un reto muy difícil para lo que le estaba pidiendo Jesús a Jairo, porque le estaba pidiendo que básicamente su esperanza, me están dando este mal reporte, me están dando esta mala noticia, pero yo voy a estar en la capacidad de permanecer sin temor ante la noticia que me están dando, cualquiera sea la noticia que me están dando. Y sí, no solo eso, sino que en una posición de convicción y de fe. Y esto tiene que ser algo que mueva nuestros corazones en este momento. A la diferencia de Zacarías, que reaccionó con incredulidad, nuestro corazón tiene que reposar en no tener temor y en solo creer. Estas son cosas que tocamos un poco la semana pasada. Claro, aquí en esta clase yo he ido como que añadiendo un poco más y dándole como un perfil un poco más general, uniendo las tres clases. He querido hacer esta clase como una clase de visión general que nos permita prepararnos para esta temporada. Como ustedes saben, nosotros acabamos de entrar en un nuevo mes, en el mes de Nisan. Nosotros, yo siempre explico esto y a veces me detengo a explicarlo porque hay personas que probablemente estén nuevas en la palabra o estén viéndome por primera vez y no estén familiarizadas con el estilo de enseñanza que yo tengo, pero siempre hago la aclaratoria que nosotros observamos mucho lo que es el calendario profético, lo que es el calendario hebreo, lo que es el calendario bíblico y estudiamos mucho lo que son los meses dentro del contexto bíblico y las cosas que suceden en ese contexto bíblico. Y el mes de Nisan es muy interesante porque es el mes donde se celebra la primera fiesta del Señor, que está relacionado con la fiesta de las Pascuas. Es un mes que su simbolismo es interesante porque es un simbolismo que habla de verdor, porque es el tiempo de la cebada, es el tiempo del trigo, y eso tiene que ver mucho con cuando la cebada está lista, con lo verde, tiene que ver mucho con los pastos que están emergiendo y están naciendo y están brotando. Y por supuesto, como lo dije, por cierto, en la clase pasada, eso tiene una connotación espiritual muy poderosa de esos nuevos pastos, esos pastos delicados, donde el Señor quiere llevarnos y quiere hacernos descansar. Entonces estamos empezando un nuevo año en el calendario religioso, estamos empezando un nuevo mes y he sentido muy fuertemente que estamos viviendo tiempos muy, muy, muy marcados. Eh, yo he venido con esta inquietud de estudiar mucho lo que es el calendario hebreo y de lo que son los tiempos proféticos por casi 5 o 6 años. Ha sido una inquietud que cada día, cada año, le doy las gracias a Dios, va alimentando un poco más ese anhelo y esa hambre. Pero este año, a diferencia de cualquier otro año, he sentido estas cosas tan marcadas en funciones de tiempo, en función de cumplimientos de palabras proféticas, en función de cumplimientos de profecía, en función de cosas que el Señor este año es un año de mucha, mucha avanzada. Y ayer mientras estaba orando, Dios puso algunas cosas en mi corazón para con este mes, que yo quiero compartir contigo como algo personal que estoy viviendo o que estoy
experimentando de parte de Dios, pero creyendo que probablemente también pueda servir de dirección para tu vida, pueda complementar algo que Dios esté hablando en tu vida. Y lo primero que Dios me puso en mi corazón es que guarde mi corazón en este tiempo de cualquier sentimiento de abandono. Y esto es algo que comparto contigo. La sensación de abandono, la sensación de vulnerabilidad, la sensación de soledad, la sensación de que no tienes quien te defienda, la sensación de que te sientes desprotegida, esa sensación que es la sensación de abandono. Dios puso esto mucho en mi corazón. Ora, fortalécete en el espíritu para que no permitas que esa sensación se convierta en una fortaleza mental. ¿Qué significa eso? Que llega un momento donde hay una convicción de que Dios está lejos, una convicción de que Dios no está relacionado con la circunstancia que estamos viviendo, una sensación que nos lleva a un tipo de aislamiento como el que vivió Elías. Cuando él se sintió en abandono, él se recluyó. Cuando él se sintió perseguido por Jezabel, la reacción de él fue esconderse. ¿Pero por qué él se esconde? Porque lo atacó un espíritu de abandono. No fue solamente el espíritu de persecución, desató en el corazón de Elías un espíritu de abandono. Sintió, ¿quién me va a defender? ¿Quién me va a proteger? Aun cuando Elías había sido usado grandemente en el monte Carmelo, donde él había visto fuego caer y descender del cielo, pero la palabra de Jezabel entró tan profundo a su espíritu que inmediatamente creó en él un sentimiento de abandono, un sentimiento de desprotección, y él buscó en forma humana de protegerse, porque eso es lo que representan las cuevas espirituales, el lugar donde nos refugiamos cuando nos sentimos abandonados. Cuando nosotros experimentamos sentimientos de abandono, no queremos ver a nadie, no queremos que nadie hable con nosotros, no queremos estar en contacto con otras personas, no queremos ni siquiera hablar con aquellas personas que pueden retar nuestra fe, no queremos hablar con el que tiene mucha fe y nos dice, no va a pasar nada, y a veces ni siquiera queremos oír palabras optimistas porque sentimos que son ofensas para con nuestros oídos. ¿No te ha pasado eso? Sea que sea contigo o que tú lo haces con alguien que está en un cuadro difícil y tú quieres darle ánimo, y la palabra de ánimo lo que trae es ofensa y te dice, es que tú no entiendes lo que yo estoy viviendo. Eso le pasó a Elías, y Elías le dijo al Señor, es que yo soy el único que no ha doblado rodillas, y el Señor le dijo, hay muchos otros profetas que no han doblado rodillas, Baal, pero él estaba viviendo una sensación de abandono, y esa sensación de abandono lo secluyó, esa sensación de abandono lo metió en una cueva, y esto puso Dios mucho en mi corazón, porque si este es un año profético, y esto es un año de un espíritu profético, y esto es un año de una unción profética que se va a movilizar, lo que va a suceder es que por supuesto hay un espíritu jezabélico que va a querer venir a atacar a esa unción profética, y por supuesto que va a traer como consecuencia ese sentimiento de abandono. Y Dios puso esto muy profundo en mi corazón, que debemos escuchar el susurro, que esto es un tiempo que debemos estar muy atentos de su voz, muy atentos de la palabra que Él nos está dando, sostenernos de la palabra que Él nos da, y no permitir que las emociones crean en nosotros una fortaleza mental que nos haga sentir que estamos abandonados, porque no estamos abandonados. Nunca nos abandona el Señor, nunca nos desampara. El Señor está con nosotros, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestra respuesta en tiempo de tribulación. Él da nuevos ánimos alcanzados, Él nos hace florecer, Él nos da pies como los ciervos para que podamos ascender a los montes, Él endereza nuestros caminos, Él hace torrentes en medio del desierto, Él hace que fluya leche y miel en los lugares que nosotros menos nos estamos esperando. Él rompe con el silencio, Él rompe con la esterilidad. Él es nuestra nube que va de día y de noche con nosotros, acompañándonos. Él es una señal de pacto sobre nosotros. Él es un sí y un amén sobre nuestras cabezas. Él es nuestra ancla segura donde nosotros podemos confiar. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro refugio, torre fuerte, nuestra alfa, nuestro omega. Él es
todopoderoso. Él es nuestro Dios, ese es el Dios al que le servimos. Entonces es muy importante que nosotros ataquemos cualquier sentimiento de abandono que quiera venir ante nosotros en esta temporada con la verdad. La verdad, la palabra verdad significa realidad. La palabra verdad significa realidad. A veces el enemigo va a hablar como Jezabel que le habló a Elías, va a hablar palabras que van a sonar tan reales, que van a traer datos de tu circunstancia y se van a escuchar tan reales y tú vas a querer creer en esa verdad y en esa realidad. Pero nuestra palabra, que es la Biblia, la palabra del Señor es la verdad, sus promesas son la verdad. Yo tenía un pastor que él decía que cuando él pasaba por crisis, él había la Biblia y leía las promesas y decía, tell me how I feel, dime cómo me siento. Porque no se trata de cómo lo que dictamina las circunstancias no van a decir cómo yo me siento. The Bible, la Biblia, tell me how I feel, dime cómo me siento. Y yo le escuché eso a él y a mí me gustó. Estamos todos bien por ahí, por favor, estamos todos atentos aquí. Eh, eh, Cualquier duda y cualquier pregunta me la pueden ir colocando allí y yo puedo ir respondiendo en la medida en la que pueda. Otra cosa que Dios puso en mi corazón, a ver el tiempo, ok, todavía tengo un poco de tiempo, es que vamos a pasar por tiempos donde vamos a avanzar. Este tiempo, este mes es un mes de avance. Y como mes de avance va a representar que cuando en la medida en que nosotros avancemos a los propósitos que Dios nos está llamando, van a haber gente que se van a quedar atrás. Y nosotros a veces vamos a querer forzar a la gente a venir con nosotros y vamos a querer forzar, a querer demostrarle a la gente cómo, hacia dónde vamos en la dirección correcta, por qué deben tratar de prestarnos atención a lo que estamos diciendo. Vamos a tratar de que la gente nos siga, pero va a haber gente que va a decidir mirarnos de lejos. Así como Pedro miró de lejos al Señor Jesucristo en su recorrido hacia el Calvario, después de haber dicho, Señor, yo estaré contigo en todo momento, Señor, yo no te abandonaría nunca, ¿no? El Señor Jesús experimentó un sentimiento, experimentó abandono. No solo experimentó esta desconexión con el Padre, él experimentó abandono de parte de sus mejores amigos. Él experimentó abandono de parte de aquellas personas que eran sus amigos de pacto. Él experimentó abandono de parte de aquellos que eran sus discípulos, aquellos compañeros de misión. Y compañeros que minutos antes habían dicho, yo voy a estar contigo hasta el final de los días. La misma persona que después lo negó 3 veces y lo siguió de lejos. Y esto es una temporada donde parte de nuestro proceso y de nuestro caminar en la fe va a venir dada por nuestra capacidad de poder seguir caminando, sabiendo que hay gente que queda detrás, sabiendo que hay gente que no nos va a seguir, que si tú eres pastora, que te reúnes y te estás aquí con nosotros, probablemente lo vas a experimentar con líderes, probablemente vas a experimentar líderes que, wow, que estaban ahí a tu lado, gente que te decía, yo soy tu hijo espiritual o soy tu hija espiritual, y de pronto empezaron a mirarte de lejos y quedaron de lejos. A ti te toca seguir avanzando y dejar que esas personas pues sigan mirando de lejos. Pero también sé, como me decía el Señor, que también Dios nos va a dar una unción para traer una restauración en este tiempo de relaciones de pacto. Quizás no todo el mundo está llamado para seguir, quizás hay gente que está llamado a quedarse en el camino y nosotros seguimos avanzando. Y yo pienso que una de las cosas más difíciles que le toca a uno como líder de negocio, de casa, de ministerio, donde sea que el Señor te haya llamado a liderar, una de las cosas más difíciles que te toca a ti es saber que tienes que dar un paso que te va a llevar a avanzar, pero va a quedar gente atrás. Probablemente Dios te está diciendo es tiempo de moverte y vas a moverte de tu territorio cómodo, de un territorio cómodo donde estás con otra gente que está en ese territorio cómodo, y tú vas a tener que avanzar y vas a dejar tu trabajo y vas a montar tu empresa, por dar un ejemplo. Y en ese avance va a haber mucha gente que no va a entender la decisión que estás tomando, pero tú estás segura que el Señor te está enviando y te está movilizando. Y cuando das ese paso hacia adelante te vas a dar cuenta que mucha gente que estaba contigo en ese lugar de confort no está dispuesto a compartir contigo el lugar de tu sufrimiento. Y eso fue lo que experimentó Jesús. Cuando nosotros nos movemos del lugar de confort hacia el lugar de la misión, del lugar del confort al lugar de la misión, siempre va a haber gente que se va a quedar detrás.
No todo el mundo está dispuesto a compartir el sufrimiento contigo. No todo el mundo está dispuesto a ser partícipe del sufrimiento, como dice el apóstol Pablo. Pablo habla en Filipenses 4. Y eso es un verso digno de reflexionar, que dice que nosotros cuando nos hacemos partícipes del sufrimiento de otra persona, también nos hacemos partícipes de la recompensa. Yo creo que este es un año de recompensa. Entonces es importante esto, entender que mucha gente se va a quedar atrás, pero también nos toca evaluarnos a nosotros, con quién nos estamos haciendo nosotros partícipes de su sufrimiento, con quién nosotros nos estamos haciendo partícipes del proceso que esas personas están pasando, del proceso que esa nación está pasando, porque va a venir una recompensa sobre esas personas y van a venir unas recompensas sobre esas naciones y nosotros vamos a ser recompensados en la medida también en la que nosotros nos hicimos partícipe de ese sufrimiento de esa persona, sea en oración, sea en ayuda, o sea sencillamente caminar de cerca y no caminar de lejos como hizo Pedro. Otra cosa que Dios puso en mi corazón sobre este tiempo, y este es el tercer aspecto, es esta frase que removía mi corazón fuertemente, y es esta frase que dice: sálvate a ti mismo. Esa fue una frase que fue dicha de nuestro Señor Jesús estando Él en la cruz. Le decían la gente que vituperaba, los soldados que estaban al pie de la cruz, tratando de burlar el poder y tratando de burlar la autoridad y tratando de burlar el kingship o el reinado que estaba sobre sus hombros. Y le decía: si eres tan rey, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y yo pienso que parte de los procesos que muchos de nosotros podemos estar viviendo es que el proceso en sí mismo muchas veces trae escarnio. El proceso de vulnerabilidad que estaba viviendo Jesús, de dolor que vivía Jesús, estaba trayendo escarnio sobre su vida. Y estaba trayendo hacia él este nivel mayor de deshonra y de ofensa, porque la gente podía ver su desnudez. Okay, la gente podía ver su falla, la gente podía ver su proceso, la gente podía ver su muerte y su sufrimiento. Sin embargo, teniendo Jesús todas las posibilidades para poder traer juicio, primeramente, porque Él pudo haber traído juicio, sin embargo, estableció un ministerio de reconciliación, pudiendo Él en ese momento haber traído ángeles, legiones de ángeles para salvarse, ¿verdad? Él escogió permanecer en humildad y cumplir el propósito. La misión era más importante que justificarse a él mismo. Y yo siento que a veces nosotros tratando de justificar el por qué estamos haciendo esto, es que Dios me lo dijo, es que mira, Dios me planteó esto y hay gente que no nos va a entender y perdemos mucho tiempo tratándonos de hacer entender por la gente. Queremos que la gente entienda. Queremos que la gente entienda el proceso que estamos viviendo. Queremos que la gente entienda por qué tenemos unas costillas que están heridas y por qué tenemos esta cruz y por qué tenemos estas heridas, como era el caso del Señor Jesús. El Señor Jesús no podía bajarse de la cruz y explicarle a todo el mundo por qué él estaba viviendo el proceso que estaba viviendo. Él no podía explicarle lo que él estaba viendo. Él no podía explicarle que era necesario pasar por este sufrimiento y que necesitaba experimentar muerte, porque si no experimentaba muerte, no podía producir vida. Él no podía explicar nada de eso. Ante los ojos del mundo, él era un débil. Ante los ojos del mundo, él fue aquel que se hacía llamar rey y no estuvo ni siquiera en la capacidad de salvarse a él mismo. Ante el mundo, él era una persona que estaba siendo crucificada, condenada, juzgada, amedrentada por un sistema y parecía víctima del sistema, pero lo que la gente y el sistema no sabía es que él se estaba convirtiendo en una medida de justicia, mis amadas. Y nosotros podemos estar pasando por procesos. Yo no sé cuál es tu proceso, yo conozco los míos, pero yo no sé cuáles serán tus procesos, yo no sé cuántos años tú tengas en tus procesos, yo no sé cuántos años tú tengas orando para que situaciones en tu vida se solventen, para que situaciones en tu vida pasen, para que situaciones en tu vida se vean solucionadas y sencillamente lo que pareciera que tu testimonio demuestra sencillamente es wow, un proceso detrás del otro proceso, pero si nosotros permanecemos fieles en la misión, nosotros permanecemos fieles en la humildad, si nosotros permanecemos fieles en la entrega en el Señor, si nosotros permanecemos fieles en la confianza en nuestro Dios, Dios va no solo a sanar nuestras heridas, sino vengar nuestros agravios. Y Él va a traer en su tiempo apropiado, va a traer una recompensa. Hay procesos por los que nosotros estamos pasando, que por supuesto son el resultado de malas decisiones. Y para eso dice la palabra en el libro de Santiago, que el que no tenga sabiduría que pide. Pero hay otros que pasamos por procesos porque son resultados de lugares a los donde el Señor nos ha enviado, cosas que nos ha mandado a hacer el Señor, condiciones de muerte que nosotros tenemos que vivir para poder manifestar de una forma
clara lo que es el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Que esparcimos su muerte por donde sea que nosotros vayamos. Y con nosotros estamos en esa condición, no el proceso que es el resultado de una mala decisión, pero el proceso que es el resultado de vivir una orden de Dios, de vivir un proceso de Dios, probablemente va a traer vituperio a la vida, va a traer crítica, va a traer señalamiento y gente te va a decir, si eres tan cristiana, ¿por qué? Si tú eres tan cristiana y tú oras tanto, ¿cómo explicas esto? Si tú te dices llamar tan cristiana, ¿cómo te sucedió esto? Si oraste tanto por tu hermana, ¿cómo tu hermana murió? Esas son cosas que uno vive, ¿no? Pero uno sabe los procesos y uno empieza a entender que en ese proceso de confianza en el Señor empieza a revelarte cosas. Y el Señor empieza a decirte, mantente firme. Y lo que parecen que son las desnudeces que otra gente está viendo y los puntos de señalamiento que otras personas están viendo, tú permaneces en humildad y tú permaneces en la confianza en el Señor, porque el Señor va a traer victoria. Y creo que este va a ser un tiempo de victoria poderoso sobre tu vida, donde el Señor va a vencer tus agravios, donde el Señor va a sanar tus heridas, donde el Señor va a dar testimonio de lo que solamente tú puedes ver, de lo que por un largo proceso y un largo tiempo solamente tú has venido sosteniendo, y eso lo hablamos en una de las clases de cuando a veces somos los únicos en la casa que estamos orando. Eso lo estudiamos en la clase número 2, cuando estamos en situaciones como vimos al Señor Jesús, que era el único que oraba y los demás dormían, que representa cuando tú eres la única en tu casa que ora y los demás duermen. Y Dios va a traer algo poderoso sobre este tiempo y sobre nuestras casas. Y lo otro que Dios puso en mi corazón, y ya con esto quiero terminar porque ya va a ser la hora, es que Dios puso esto fuerte, 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 fuerte. Jenny, tienes que dejar atrás lo que parece de Dios, lo que parece de Dios, no, voy a reframe. Jenny, tienes que dejar atrás todo aquello que parece de Dios, pero yo no te mandé a hacer. Y eso me ha golpeado, porque nos llenamos de actividades. Parece de Dios que yo haga esta y esta y esta y me lleno de actividades y tengo el servicio este y el servicio aquello, la actividad aquella, y yo no te mandé a hacer eso. Ay, que se me ocurrió esta idea ministerial y vamos a hacer esto. Yo no te mandé a hacer esto. Es buena idea, es de Dios, parece de Dios, pero yo no te mandé a hacer. Y sabes que ya está en la segunda vez que el Señor me hace hacer actos como este. Y son fuertes, son llamados fuertes porque son llamados a simplificar mi vida, a limpiar mi vida de cosas que yo me he autoimpuesto en el nombre de un servicio que yo quiero darle a Dios, porque yo he sentido que Dios quiere que yo haga eso, pero al final soy yo que a veces uso el servicio como una forma de querer de hacerlo parte de mi identidad. Y yo no quiero decir con esto que no sirvas en tu iglesia, por favor, no me malinterprete, ni quiero decir con esto que, ay, mira, ya, tengo que dejar todo esto. No, todo tiene su tiempo apropiado, su peso apropiado, y pido que el Espíritu Santo pueda entrenar de esta palabra, que no sea tomada a la ligera, ni fuera de contexto, pero es algo de explorar, ¿Qué estamos haciendo ahorita? Que parece de Dios, ayuda a la gente, es bueno, es magnífico, pero no es lo que Dios me está llamando a hacer. Pero parece de Dios, pero tiene que ver con Dios, está relacionado con Dios, lo hago para Dios, pero Dios no me dijo que hiciera eso. Entonces esto es algo que Dios ha puesto mucho en mi corazón, de evaluar mi tiempo, de evaluar mis actividades, de evaluar mis relaciones de pacto, de evaluar las misiones en las que estoy conectada, de evaluar las visiones con las que estoy conectada, las personas con las que estoy conectada, la inversión del tiempo, cómo la estoy haciendo. No todo lo que el Señor, lo que es de Dios lo tengo que hacer yo. No todo lo que tiene que ver con servicio probablemente se ve muy hermoso, pero no es lo que Dios me está llamando a hacer a mí. Pero es que yo siento que va a ayudar tanto al cuerpo de Cristo, pero Dios no me lo está llamando a hacer a mí. Entonces esa sabiduría es muy esencial, ¿no? O probablemente no me lo está llamando a hacer en este tiempo. Y Dios me ha llamado mucho a reflexionar sobre la historia de David, que quería construir un templo, pero no le tocó a David construir el templo, le tocó a la generación siguiente. Entonces hay cosas que parecieran, ¿verdad? Que digo, pero es de Dios, estoy construyendo un templo del Señor, ¿qué tiene de malo hacer eso? No te estoy llamando a ti a hacer eso. Entonces, esas son cosas que Dios ha venido meditando. Puedo pasar la noche desarrollando un poco más esto, pero
por asuntos de tiempo no puedo, pero espero que haya podido un poco ministrar, poder yo ministrar lo que el Espíritu me ministró a mí, que yo haya podido ser un buen conductor hoy de lo que el Espíritu me dio a mí, y oro para que lo que se impartió hoy sea una palabra viva, mis amadas, que ustedes duerman y ustedes vayan a recibir revelación, que ustedes duerman y esto sea amplificado. Vamos a leer un poquito acá, déjame ver, Carmen me comenta, wow, tremendo, también en medio del avance nos duele dejar muchas cosas y personas atrás, o como dices, que no entiendan el proceso en el que Dios nos tiene, eso es muy cierto, y más si somos miembros de una congregación, aún donde nuestros líderes no comprenden lo que Dios nos está llevando a hacer, muy cierto. Esa es la parte más difícil cuando aún ni siquiera nuestros líderes pueden entender, ¿verdad? El proceso en el que nosotros estamos pasando, y nosotros sentimos eso fuerte, fuerte dentro de nosotros, que Dios nos está diciendo, muévete. Esto es un tiempo de movilización. Quiero decirte que todo lo que tiene que ver con primaveras, con temporadas de otoño y primavera, pero sobre todo primavera, es una temporada de mucha movilización. Ya he aprendido eso con los años, que cuando empiezo a sentir este mover, y digo, algo tiene que cambiar. Justamente este fin de semana tuve esta conversación con mi esposo y perdón, ya me pasé 2 minutos. Yo le decía, wow, estoy sintiendo tengo una sensación de descontento tan fuerte. Me sentía descontenta, no sé si la palabra, unfulfilled, como que algo me falta, como un vacío. Y yo decía, pero ¿qué es esta sensación? O sea, si me siento, ¿qué es esto que estoy viviendo? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Y mira que Dios me empezó a explicar cómo los vacíos eran importantes a veces en nuestras vidas, porque mostraban aspectos que nosotros tratábamos de llenar con otras cosas y donde solamente Él puede llenar. Y fue justamente ahí donde Él me empezó a hablar, tienes que desprenderte de cosas que estás haciendo porque estás tratando de llenar ese vacío, de querer llenar esos vacíos, de sentirte realizada, de sentirte exitosa, de sentirse, y todo este tipo de cosas. Y dije, wow, sí es cierto, a veces nos llenamos de actividades, porque esas actividades lo que hacen es formar nuestra imagen y decir, oh, pero yo tengo un ministerio, oh, pero yo tengo esta actividad, oh, pero yo estoy haciendo esto, y el Señor nos está llamando a hacer eso, y lo que terminamos es complicando nuestro tiempo, y cómo se manifestó en mí fue con una sensación de vacío, y esa sensación de vacío me llevó directamente a entender esto, lo conversé con mi esposo también lo vio, y empezamos a tomar decisiones y decir, esto ya no va más, esto ya no va más, esto ya no va más, y vamos a empezar a transicionar. El que lo entendió, gloria a Dios, y el que no lo entendió, que Dios tenga misericordia de nosotros, y tenga misericordia de las personas, pero sencillamente necesitamos hacer lo que sentimos que el Espíritu Santo nos está hablando, y es un tiempo de movilización, y a veces nosotros no nos podemos movilizar cuando tenemos hilos que nos están atando a cosas que el Señor no nos está mandando a hacer, o hilos que nos están atando a temporadas pasadas, cuando tú te quedas un hilo atado a la temporada anterior. ¡Wow! ¡Qué horrible! Porque tienes el futuro enfrente de ti y tienes las puertas que se están abriendo, pero está ese hilo que está conectado con el pasado y no terminamos de cortarlo. Y esto es lo que estamos nosotros ahorita precisamente en esta transición, y mirando qué son esas cosas de la década pasada que Dios ha venido, habla, que habla y habla, que habla, y sea por procrastinación, por desobediencia, por falta de recursos, por falta de fuerza, por desconocimiento o ignorancia. Nosotros no hemos podido tackle, no hemos podido cumplir, no hemos podido romper con esos hilos de la temporada pasada, de la década pasada, pero este año tiene que ser el año en que nos enfoquemos en esto. No podemos, mis amadas, pasar a la década que viene con hilos pendientes de la década pasada. Esto es una época de decisiones marcadas, de decisiones marcadas. No me dio tiempo a hablarles de Israel, perdón, quería hablarles un poquito de lo que está pasando en Israel, porque es muy fuerte, y sabes que Dios puso en mí, cuando nació lo de la hora novena, Dios puso en mí orar por Israel a las 9 de la mañana, que representaba las 3 de la tarde, que era la hora novena de Israel. Y me he metido puse mi alarma a orar por Israel, pero yo en el momento, en verdad, yo no sabía por qué estaba orando. Y oraba de acuerdo a como algunas personas enseñan cómo orar por Israel, y me he enfocado mucho en orar por la paz de Israel, en orar por diferentes cosas que se me vienen en el momento, pero yo le decía, Señor, dame un diseño para saber exactamente por qué estoy orando. Y mira que están desencadenándose tantos eventos con respecto a Israel, que yo quiero pedirte que si tú eres estudiosa y te gusta curiosear un poco de esto,
lo hagas, porque fíjate que hoy, 9 de abril, vuelve, que es algo impresionante, Dios hablando de la hora novena, 9 de abril, y están en tiempo de elección en Israel. Y hay un mover tan fuerte, mis amadas, de la edificación del tercer templo en Israel, que es digno de sentarnos, no importa el tiempo que esté viviendo, y decir, Señor, dame luz con respecto a esto. Estamos viviendo en el año 70 de Israel, que eso tiene un significado profético tremendo. Están ocurriendo estas elecciones y están habiendo unas alianzas con los senadrines de Israel, donde se está programando para esta Pascua hacer un prototipo o un ensayo, algo así, de lo que puede hacer la instauración del tercer templo. Esto es algo muy fuerte porque están hablando de la reactivación del sistema de sacrificios levíticos. Tienen todo listo, nada más están esperando por el lugar. Si puedes, estudia un poco sobre lo que está pasando con las elecciones, lo que se está hablando sobre el tercer templo, lo que significa eso con respecto a la venida de Cristo y la condición de nosotros a todas estas. Yo no quiero ser vocera de que Cristo viene ya, Cristo viene mañana, no. Estoy hablando de que es tiempo de orar. Es tiempo de orar con mucha fuerza. Es tiempo de levantarnos con una iglesia que tiene que entender el poder de la oración. Este es mi llamado para con este tiempo. Bueno, gracias. Si tienes alguna pregunta, que fue hermoso mensaje. Gracias. Gracias, Libre. Dios te bendiga. Hola, mi Rosela. Dios te bendiga. No, bendiciones, Marta. Si tienes alguna pregunta que quieras hacerme por acá, algo más que quieras comentarme, te amo, Pachi, Dios te bendiga, te amo mucho. Bueno, puedes hacerme esa pregunta o por el WhatsApp. Les amo mucho, les bendigo. Estamos viviendo el mejor momento de la iglesia. Dios está derramando cosas poderosas sobre nuestras vidas, sobre nuestras iglesias, sobre nuestras congregaciones. Es un tiempo de gran avivamiento, es un tiempo de mantenernos firmes, es un tiempo de no desfallecer, es un tiempo de esperar con aquellos ojos puestos en Cristo, de que esta es la hora del gran advenimiento, que esta es la hora donde se rompe el silencio. Te bendigo para que puedas cumplir el propósito que Dios tiene para este tiempo. Te bendigo para que puedas hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Te bendigo para que seas fructífera en todo, en el fruto de tu vientre, para que seas fructífera en el fruto de tus manos, para que seas fructífera en el fruto de tu boca, que toda fuente de agua salada que pueda haber dentro de ti, que muchas veces sale por tu boca, producto del dolor, producto de las circunstancias, se seque y puedas tener un encuentro, así como la mujer samaritana que tuvo un encuentro con Jesús y ese encuentro cambió sus fuentes, ese encuentro en esa fuente de agua instauró una fuente dentro de esta mujer. Yo oro para que así tú puedas tener una fuente dentro de ti, que el proceso no te amargue, que el proceso no te arruine tu identidad, que el proceso no te canse, que el proceso no te desanime, sino que tú puedas entender que no tienes temor y que solo crees, que se establece dentro de ti una fuente de agua dulce que se manifiesta en palabras, oye, palabras poderosas, palabras dulces, palabras que restauran, palabras que van a hablar de una atmósfera de intimidad que tú vives, y esa atmósfera de intimidad, mis amadas, yo te bendigo para que vaya contigo donde tú estés, que donde tú estés pasando las atmósferas sean cambiadas porque tú portas una atmósfera de intimidad, que los procesos de muerte lo único que manifiesten en el poder de resurrección de Cristo. Oro para que haya ya una activación angelical, que vaya donde están tus hijos, que vaya donde está tu casa y que vayan en este momento a establecer cercos alrededor de aquello que tú amas, aquello que tú quieres, aquello que te pertenece, y que venga una protección sobrenatural. Oro para que tus esposos y tus hijos doblen rodillas ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Oro para que no haya religión en tu casa, sino un espíritu que vivifica, un espíritu que alumbra, un espíritu que te fortalece. Yo oro por trabajos nuevos para ti en esta
temporada. Te bendigo para que tú puedas hablar el inglés si tú vives en este país. Te bendigo para que tú tengas la palabra cierta y de ciencia en el lugar donde tú estás, en el lugar donde te desempeñas, para que tu negocio prospere. Te bendigo para que tú puedas encontrar el gozo en esta noche, que esta sea una noche de gozo. Yo activo ahora, en el nombre de Jesús, a todas las Elizabeth en este momento. Yo hablo con una voz profética en esta hora y activo, Señor, los vientres de todas las Elizabeth que cuando escucharon la voz, la presencia, o sintieron la presencia de Jesús, sus vientres se movían y se agitaban. Yo oro para que las palabras que están naciendo en esta hora y que están saliendo del Espíritu, que son Cristo mismo, puedan en este momento activar la vida espiritual, que el espíritu de ustedes empiece a brincar, así como brincó el espíritu de Juan cuando escuchó, cuando sintió la presencia de Jesús. Yo te bendigo para que te veas fuerte. Yo te bendigo para que te veas victoriosa. Yo te bendigo que aquella bendición que quizás tu padre y tu madre no te dieron, yo oro para que mi voz pueda ser un instrumento en esta hora de Dios, para que tú seas bendecida, para que tú estés bendecida, para que tú te veas bendecida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga. Buenas noches. Les amo muchísimo. Gracias y muchas bendiciones. Como siempre, Dios te usa para enseñarme. Gracias, Marta. Te amo mucho. Gracias, Andrea. Dios te bendiga. Gracias, mi Pao. Dios te bendiga. Les amo mucho. Buenas noches. Bye, Mari.